naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo clic verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el espacio de medio ambiente de NTN 24. Es un gusto saludarlos. A diferencia de algunos estudios que aseguran que las altas emisiones han afectado la temperatura del planeta y regiones como la Antártida, la Asociación de Realistas Climáticos asegura que el hielo de esta zona se encuentra en niveles similares a los del año 1980, mostrando un panorama realmente positivo. ¿Qué tanto es el riesgo que deja el deshielo por las altas temperaturas del planeta en la Antártida? Durante varios años, organizaciones y científicos han advertido el derretimiento de grandes bloques de hielo y el aumento del nivel del mar, esto producto del calentamiento global. Pero hoy abre el debate un informe realizado por expertos de la Asociación de Realistas Climáticos que sostiene que el hielo antártico está en niveles similares a los registrados en 1980. Dicha organización surgió luego de la dana registrada en España y que ha decidido salirle al paso al considerado alarmismo climático. Incluso sus expertos descartan el supuesto peligro de que el Polo Norte se deshiele antes del año 2030. Afirman que su evaluación está basada en modelos climáticos y que el hielo del Ártico habría dejado de reducir su extensión en el 2017. Mientras dicha organización señala que los cambios del planeta no son tan alarmistas, otro grupo científico que realiza una expedición en la Antártida dice haber detectado algunas fugas masivas que incrementarían el calentamiento del planeta. Investigadores españoles encontraron en el subsuelo marino emisiones de metano, gas que tendría al parecer la capacidad de calentar el planeta 30 veces más que el dióxido de carbono. Y saludamos a esta hora de la mañana a Saúl Blanco, él es científico de la Asociación de Realistas Climáticos. Es un gusto tenerle aquí en Clic Verde. Queremos preguntarle qué es y por qué es creada su asociación. ¿Cuál es su principal objetivo? Bienvenido. Bueno, hace unos meses un grupo de académicos, de científicos de aquí de España, nos dimos cuenta de que compartíamos intereses comunes en cuanto a la necesidad de divulgar de cara al público la versión alternativa del argumento, del relato oficial que se está haciendo a nivel internacional acerca de las causas y consecuencias del llamado cambio climático. Lo primero que hay que aclarar es que ARC, que es la asociación a la que pertenezco, Asociación de Realistas Climáticos, no es una asociación que niegue el cambio climático. El cambio climático solemos decir que es un pleonasmo, es decir, es una redundancia. Todo el mundo sabe que el clima durante los últimos miles o incluso millones de años ha estado cambiando. Lo que ponemos en duda es las causas que han generado sobre todo el calentamiento, el aparente calentamiento climático global que hemos sufrido durante las últimas décadas, en el sentido de que no encontramos evidencias científicas significativas que atribuyan este aumento global de las temperaturas a causas antropogénicas. Durante una década o más se han conocido algunos informes que hablan del descongelamiento de grandes zonas en la Antártida, en el Ártico también, pero ¿por qué ustedes afirman que la situación no es tan catastrófica? Bueno, si uno atiende a las noticias que se han divulgado por medios y por las redes sociales durante los últimos años, parece que es evidente, ¿no?, que la masa de hielo en los dos polos, pero sobre todo en el polo ártico, ha estado disminuyendo de forma notable quizás durante los últimos 30 o 40 años, quizás desde los años 70. Mucha gente, sin embargo, no sabe que esta reducción, que efectivamente ha tenido lugar no de forma constante ni de forma global que afecte a toda la región ártica, pero sí que ha habido una disminución mesurable, digamos, de la cobertura de hielo en estas latitudes. Sin embargo, como digo, muy poca gente conocerá el hecho de que durante los últimos meses, el último año, la recuperación del hielo ha sido prácticamente total, de forma que ahora mismo, a fecha de febrero del año 2025, tenemos más o menos el mismo nivel de hielo que hemos tenido de media durante los últimos 30 años. Lo cual no se puede explicar si atendemos solamente a los modelos climáticos que han estado utilizando los climatólogos, los científicos, durante los últimos años, que predecían efectivamente un descenso en la cobertura de hielo, pero no hay forma de explicar por qué
ese mismo hielo se ha ido recuperando y en poco menos de un año, 8 meses, ya les digo que hemos vuelto a recuperar la media de las últimas 3 décadas. Señor Blanco, también han sido difundidos algunos estudios que señalan que antes del año 2030 el descongelamiento del Ártico se iba a incrementar. Según su asociación científica, ¿por qué se descarta dicha situación? Explicar cuál es la dinámica del hielo en los dos polos, pero sobre todo en el Ártico, que parece que es el más, no quizás no es el más afectado, pero sí al que se atiende más, ¿no? Históricamente. Explicar con un modelo predictivo sencillo cuál es la dinámica, cuáles son las tendencias de cara al futuro que va a seguir esta variable climática es harto complicado. ¿Por qué? Porque esta variable, este parámetro que es la cobertura total de hielo en los polos de la Tierra, es una variable multifactorial, es una variable multivariante que decimos en estadística. Es decir, que es la resultante de un número muy elevado de componentes, no todos los cuales están descritos y no todos los cuales actúan de forma lineal. De forma que la respuesta que observamos con los modelos actuales en cuanto a la cobertura de hielo no responde de forma lineal, es decir, con una relación simple a las variaciones, por ejemplo, en la temperatura media global del planeta, a las variaciones en las corrientes oceánicas. Por lo tanto, es un parámetro que en cierto sentido no se puede predecir cómo se va a comportar ni en la actualidad ni de cara al futuro. ¿Y cómo explican ustedes que el aumento de emisiones contaminantes por el uso de combustibles fósiles no son factores que aumentan las consecuencias siempre del cambio climático, como aseguran otros estudios? Yo una cosa que siempre explico a mis alumnos, para poder atribuir un efecto a una causa tienen que darse dos condiciones. Primera, que haya una correlación entre la causa y el efecto, que a más causa, por ejemplo, más efecto. En nuestro caso, en el caso que nos ocupa, cuanta más emisión de CO2, que es el gas de efecto invernadero que más preocupa a la sociedad mundial, se supone que debería haber una mayor respuesta en cuanto, precisamente, por ejemplo, a la cobertura global de los polos en hielo. Sin embargo, vemos que esto no es así. Y no es así no solo hoy, sino si echamos la vista atrás y vemos cuál ha sido la relación entre CO2 y temperatura media global del planeta a escala geológica, por ejemplo, durante los últimos 1000, 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de años, vemos que ha habido momentos en la Tierra en los cuales no ha habido correlación absoluta entre las dos variables, entre los dos parámetros. Ha habido momentos, el Oligoceno, por ejemplo, hace unos cuantos cientos de miles de años, en los cuales aumentaba el CO2 sin aumentar la temperatura, y ha habido otros momentos geológicos en los cuales pasaba justo lo contrario, que aumentaba la temperatura sin aumentar el CO2. Por lo tanto, no podemos decir que haya una correlación directa, específica, significativa entre ambos parámetros. Y además, aunque hubiera este tipo de correlación, lo que no hay es un mecanismo causal. La explicación famosa que se da acerca del efecto de estos gases, atribuyendo una especie de analogía que se comporta como si fuera un invernadero, hay que decir que esa explicación, que está muy popularizada incluso entre los libros de texto de los escolares, es muy matizable, no es tan sencillo. Si tenemos aquí una temperatura media más o menos a escala global de unos 15 grados positivos, por encima de cero, no se debe tanto a la composición de los diferentes tipos de gases que tiene la atmósfera, sino más bien a el hecho de que estamos imbuidos, influidos dentro de un fluido que se llama atmósfera, que tiene una cierta composición y una cierta presión atmosférica que hace que estemos en un equilibrio térmico que se mantiene más o menos estable, razonablemente estable, de forma que se ha permitido el desarrollo de la vida durante los últimos millones de años.
En esa medida, entonces, ¿ustedes son negacionistas del cambio climático? ¿Realmente sí existe pero los efectos no son tan profundos como otros investigadores han afirmado? Todos los científicos somos negacionistas. Eso por defecto. Por exclusión, todo científico que que merezca ese nombre debe ser negacionista, en el sentido de que las teorías científicas que analizamos en nuestros laboratorios, en nuestras instituciones académicas, deben pasar por una criba muy rigurosa, muy detallada, muy minuciosa, que consiste en publicación de nuestros resultados y análisis por pares de la discusión que se supone que tiene que haber de cara a la presentación de resultados al público. Si una teoría pasa una serie de cribas, una serie de filtros, entonces podemos admitir provisionalmente que una teoría científica tiene el rango de aceptada por la comunidad científica internacional. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque nos gustaría tener un modelo, una teoría climática que respondiera a, por ejemplo, a lo que me preguntaba usted hace unos minutos acerca de por qué se ha recuperado el hielo ártico. La verdad es que honestamente no lo sabemos. No lo sabemos, pero si queremos seguir el método científico, pues tenemos que reconocer que nuestros modelos, que hasta ahora podrían haber parecido que funcionaban, pues tenemos que dar marcha atrás y proponer explicaciones distintas para que den buena cuenta de lo que estamos observando. Las observaciones climáticas con cierto detalle y con cierta precisión que se remontan no más allá de 30 o 40 años, nos dicen que el calentamiento que estamos sufriendo ahora mismo es un calentamiento que no se sale en ningún sentido de lo que era asumible a escala geológica. Estamos ahora mismo viviendo los últimos momentos del último interglaciar, por lo tanto es lógico que haya un aumento sobre las temperaturas, pero si me preguntan, todo indica que este aumento de las temperaturas, todos los indicadores señalan que está a punto de terminar y quizás nos enfrentemos dentro de 15, 20, 30 años a un proceso precisamente todo lo contrario, que empiecen un aterrizaje suave de las temperaturas para volver a decaer de cara al futuro. Estoy hablando de predicciones a 50 antes de que termine el siglo XXI. En Madrid, España, Saúl Blanco, reconocido científico de la Asociación de Realistas Climáticos, gracias por estar con nosotros y su valioso aporte aquí en Clic Verde de NTN 24. Encantado, claro. Ya regresamos con Clic Verde por NTN 24, el canal de las Américas.